Listo. Voy con la pregunta, Yo sí, que necesito hacía, que trabajar hizo Pablo con un del ojo azul y cómo, sube la... del cómo hago para organizar, ¿sí? Importante, ¿sí? Usted sabe la estructura de una institución educativa, ¿ok? Sea pública o sea privada, ¿sí? De un colegio público, fiscal o sea privado, ¿ok? Usted Silver, sabe que Silver, pásame, los docentes, ¿sí? Siempre ingresan a trabajar un mes antes de que inicien clases. ¿Para qué? Para organizar contenidos, ¿sí? Para conocer cuál es el cronograma académico que se debe trabajar durante todo el año. No es que el primer día de clases yo como docente también llego primer día igual con los estudiantes. No. Yo ya debo saber con anticipación qué es lo que se va a trabajar durante todo el año. Y para eso necesito un cronograma, ¿sí? ¿Quién se encarga de hacer el cronograma? No es que es el docente, no. Sí, usted sabe que la jerarquía, vamos a poder decirlo, de cada institución es rector, vicerrector, y ahí está la inspección, los de área, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando son colegios pequeños, y pues obviamente ya va un poquito más centrándose en situaciones específicas, ¿sí? Pero el director académico, el vicerrector es el que se encarga, bueno, pues de ver los cronogramas y Ministerio de Educación nos da los cronogramas, ¿sí? Si usted ingresa al cronograma, ¿sí? Del Ministerio de Educación, déjeme, voy a buscarle para, para indicarle, cronograma, Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya nos da un cronograma del año lectivo, ¿sí? Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan visualizar. Aquí, listo. Miren, este es el cronograma para este año lectivo. Entonces, bueno, pues me da desde cuándo van a ingresar, etcétera. Y mire que tengo tres periodos, es decir, los tres trimestres que les acabé de mencionar. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Desde qué fecha? El primer trimestre va desde el 1 de septiembre hasta el 5 de diciembre, ¿sí? Entonces, aquí yo ya sé que hasta el 5 de diciembre, ¿sí? Se debió haber realizado la primera evaluación sumativa del primer trimestre, ¿sí? Luego viene el segundo periodo, que va desde tal fecha hasta tal fecha, ¿sí? Y yo ya sé cuándo puedo evaluar, ¿ok? Tercer periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene, mire, ¿sí? Las fechas inclusive de las clases de recuperación, los supletorios, las vacaciones y cuándo otra vez retornan los estudiantes, ¿sí? Que es el 11 de agosto. ¿Sí? Ahí es donde se vuelve. Entonces, aquí está el cronograma, inclusive cuando se ingresan las calificaciones, porque las calificaciones se deben ingresar al sistema del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, y todo. ¿Sí? Mire, las instituciones educativas, municipales, fiscomisionales y particulares elaborarán y socializarán sus propios cronogramas escolares, ¿sí? Esa es la apertura que da el Ministerio de Educación para los colegios que son municipales, que son particulares. Entonces, aquí viene la parte en la que yo lo voy a decir. Yo, como le dije, bueno, pues trabajo en un colegio particular también. ¿Cuál es el cronograma que se utiliza? Que también le voy a compartir. Nuestro cronograma se ajusta, ¿sí? A lo que el Ministerio de Educación dice. No es que, bueno, yo voy a trabajar solo 2 trimestres y no. Tengo que trabajar y cumplir con los 3 trimestres, pero, miren, aquí se hacen en esta institución pequeña que se hacen evaluaciones parciales,
¿sí? Dentro de cada trimestre hay dos parciales que se evalúan, que forman parte de la evaluación formativa y se toma al final del trimestre la evaluación sumativa, la primera evaluación del trimestre. Entonces, ¿qué cronograma se maneja? Uno específico como el que usted ve aquí, ¿sí? Entonces, tengo en septiembre lo que se debe realizar, entrega de diagnóstico, pruebas de diagnóstico, evaluaciones, informes, ¿sí? Tengo las fechas del inicio del primer parcial, entregas de las pruebas, ¿sí? Entrega de notas. Aquí viene el examen del primer trimestre, juntas de curso, ¿sí? Hay refuerzos y recuperaciones, hay fechas. Entonces, todo este cronograma, ¿sí? Es de todo el año. No es que, bueno, a ver, sentémonos a ver qué hacemos. No, ¿sí? Por Ah, eso ya, ya, es ya. que se maneja con anticipación el cronograma. Cuando yo tengo el cronograma, cuando yo como docente tengo el cronograma, entonces yo ya sé qué tengo que hacer, cómo tengo que ir avanzando, ¿sí? Y qué contenidos voy a ir evaluando. Entonces, de acuerdo a este cronograma, yo puedo saber cuántos contenidos voy visualizando en cada parcial y en cada trimestre, cuántos debo ir evaluando. Ahora recuerde, en mi planificación tal vez yo puse 4, pero resulta que un tema se complicó un poco para los estudiantes y voy a tener que alargarme un poco, ¿sí? Entonces yo ya sé, pero eso voy tomando experiencia, porque ya sé que este tema que por lo general suele ser difícil, no voy a demorarme una semana, sino 2 semanas, ¿sí? Entonces yo ya tengo que ir viendo según la experiencia que vaya adquiriendo, bueno, pues cuánto me demoraré en cada semana y cuántos contenidos alcanzaré a ver para realizar la evaluación sumativa al final, ¿sí? Entonces, Pablo, en la final todo depende del cronograma. Si no hay un cronograma establecido, ¿cómo puedo saber yo cuándo son pruebas, cuándo tengo que evaluar, cuándo tengo que entregar notas, ¿sí? En el cronograma debe estar establecido toda esta parte, ¿sí? Ese cronograma a usted como docente le deben entregar antes de empezar clases, ¿sí? Ahí le tienen que decir, mire, vamos, este año vamos a trabajar así, se va a realizar de esta manera, vamos a hacer esto, vamos a implementar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no tengo ese cronograma, si yo no tengo esa organización, estoy en el limbo, no voy a saber qué hacer. ¿Listo? Entonces, si usted va a trabajar en una institución y ya está trabajando y no le han dado un cronograma, entonces están ahí a la deriva adivinando qué hacer, bueno, pues pregunte, indague, consulte a ver cuál es el cronograma, cuándo tengo que hacer esto, cuándo se presenta lo otro, etcétera. ¿Sí? Entonces esa va a ser una forma mucho más fácil de que usted pueda organizarse en sus clases, pueda saber cuándo va a evaluar. Más que nada, la evaluación sumativa, ¿sí? La evaluación sumativa, que es la más importante dentro del proceso, ¿sí? Ahí eso le va a ayudar mucho para que usted pueda identificar, ¿sí? Cómo avanzar, cuándo aplicar, ¿sí? La evaluación sumativa al final. ¿Ok? En el proceso, como habíamos visto, en la evaluación formativa, usted va a aplicar de acuerdo y conforme usted vaya avanzando en las clases. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? Sí, eso yo tenía también comprendido para mí, porque yo estaba preocupado de eso, porque como a veces no entendemos cómo se va a trabajar. Entonces, gracias por todo, porque eso yo necesitaba. Listo, no hay ningún problema. Muy bien. En evaluación, también es importante saber qué métodos y técnicas de evaluación podemos aplicar, ¿sí? La evaluación del aprendizaje no solo depende de qué se evalúa, sino de cómo se evalúa, ¿sí? Entonces, para esto es importante utilizar métodos y técnicas que permitan recoger información válida, ¿sí? Sobre el desempeño de los estudiantes. Entonces, los métodos de evaluación, ¿sí? Son enfoques que nos van a orientar en la forma en la que se va a evaluar el aprendizaje, ¿ok? Hay un primer método que es el que se conoce, que es el cuantitativo. Si yo digo cuantitativo, bueno, pues se orienta a los resultados medibles y numéricos que nosotros visualizamos cuando hacemos una evaluación. Es decir,
usamos calificaciones, ¿sí? En un rango de 0 a 10, ¿sí? Que es el que se maneja actualmente. Antes, ¿sí? Era de 0 a 20, ¿sí? Ahora es de 0 a 10. Y bueno, este se evalúa también por productos finales, ¿sí? Pero que se utiliza más números, ¿sí? Entonces, ejemplos de este tipo de método, exámenes escritos, ¿sí? Evaluaciones de opción múltiple, ¿sí? Pruebas objetivas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo puedo usar o cuándo debería usar este método para yo comprobar una adquisición de conocimientos teóricos? ¿Sí? Ahí más podría utilizar esta prueba. En matemáticas, obviamente, para saber procesos y voy calificando con números, al final obtengo una nota, ¿sí? ¿Qué digo? El que tiene 10 estudió, el que tiene 9 igual, el que tiene 8 sí más o menos, el que tiene 7 ahí más o menos le fue y voy bajando 6 5 no estudió, no estudió, no estudió, ¿sí? Voy midiendo esos conocimientos a través de una calificación. Tengo otro método que es el cualitativo, que a diferencia del cuantitativo, evalúa procesos, actitudes, habilidades y desempeños, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplos de este método? Puede ser la observación, ¿sí? O sea, yo voy viendo quién va trabajando, quién va haciendo, portafolios que se piden al final de parciales, de trimestres de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo usarlo si yo quiero evaluar alguna habilidad de mis estudiantes? Entonces puedo aplicar este tipo de método cualitativo. Y el mixto, que bueno, pues voy viendo cuál sí, cuál no, combino los dos, ¿sí? Y me ofrece también una visión amplia de lo que voy haciendo. Por lo general, este tipo de método se usa cuando se hace un proyecto, porque en un proyecto, ¿sí? Yo tengo que ver em, cómo trabajan en el proceso y el resultado final, ¿sí? En matemáticas igual se trabaja, veo el proceso, ¿sí? Y pongo calificación en la respuesta. A veces la respuesta, ¿sí? Que hacían antes los docentes de matemáticas, calificaban la respuesta. No sacó la respuesta, si el ejercicio valía 5 puntos, no sacó la respuesta, 0. Pero importante visualizar el proceso. Entonces, cada proceso que hacía, en el último proceso se equivocó en el signo y por eso no tuvo el resultado que debía tener. Entonces, voy calificando procesos, es importante para visualizar. Pruebas, exámenes, escritas, orales que yo tenga que presentar a través de preguntas objetivas, claras, precisas y concisas son importantes. Que utilizo presentaciones, exposiciones. A veces nos olvidamos en el proceso realizar ese tipo de técnica, exposiciones son muy importantes porque permiten que el estudiante pueda desenvolverse y mejorar su expresión oral, ¿sí? Pasa que les da vergüenza pararse y decir primero el nombre y decir que van a hablar y hablan en voz baja. Entonces, ese proceso, ¿sí? Es importante evaluar, importante trabajar con los estudiantes. Y los proyectos en grupo que se manejan, ¿sí? Usted sabe que los proyectos en grupo son importantes, siempre y cuando controlar, ¿sí? Cómo se va trabajando. La técnica, como les decía, todos esos que acabo de mencionar son técnicas que se van realizando. Hay técnicas de observación, hay técnicas de desempeño, técnicas de análisis de productos. Cuando yo digo realicé un ensayo, hago un informe, ¿sí? Son procesos que me permiten generar pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, me permite desarrollar esa parte importante dentro de mis estudiantes. Si aplico esto, esa forma, esa técnica de evaluación, pues me va a ayudar mucho, ¿ok? El método es el enfoque, ¿sí? La técnica es el procedimiento y el instrumento es la herramienta que usamos para evaluar. El método es cualitativo, la técnica es el análisis y el instrumento es la rúbrica. ¿Ok? Para yo calificar, ¿sí? Un trabajo, una tarea, una exposición, siempre debo basarme en una rúbrica, ¿ok? Porque es que no puedo decir, a ver, en la exposición, a ver, exponga
Sí, sí me gustó más o menos 8. Pero ¿en qué me basé para poner ese 8? Entonces, la rúbrica me permite a mí identificar, bueno, pues expresión oral, califico em, movilidad, califico el uso del lenguaje corporal, califico las diapositivas, califico el trabajo escrito, ¿sí? Entonces voy viendo qué es lo que voy calificando. Conoce el tema, ¿sí? Se desenvuelve bien, utiliza un vocabulario correcto. Tengo que ver en qué me baso para yo calificar. La rúbrica es el instrumento que me permite calificar de manera exacta, de manera correcta. ¿Por qué? Pero es que, profe, ¿por qué me puso esa nota? Ah, porque hiciste mal. Y a veces esa es la respuesta que damos. Ah, porque no te equivocaste en algo que dijiste. ¿Pero en qué me equivoqué? En una palabra que dijiste. Ya, siguiente. Entonces, debemos tomarnos el tiempo para evaluar correctamente, para hacer esas rúbricas, ¿sí? Y que la nota sea legal, vamos a poder. No es que Pepito me cae bien, le fue más o menos, pero me cae bien, tiene 9, ¿sí? Pero, profe, si ve que Pepito se trabó y no dijo bien, y no, pero sí, sí conoce el tema. Entonces, para evitar esas cosas, siempre es importante que yo maneje la rúbrica para saber cómo puedo trabajar con los estudiantes, qué nota les voy a ir poniendo, ¿sí? Entonces, aquí viene los principios de una evaluación, ¿sí? Efectiva, ¿sí? Estos principios, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? Yo tengo que cumplir validez, equidad, autenticidad, el feedback, es decir, es la retroalimentación, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? La evaluación, la primera que usted ve ahí, la validez, ¿sí? La evaluación debe medir realmente lo que se pretende evaluar, ¿sí? Este objetivo, ¿sí? Si el objetivo, no sé, es evaluar el pensamiento crítico, no basta solo con preguntas memorísticas, ¿sí? Porque hay estudiantes, sí, tienen una muy buena memoria, pero son muy mecánicos. Y si yo les hago una pregunta para razonar, tal vez les va a costar, porque es algo que no se aprendieron, ¿sí? Entonces, ahí bien, o sea, que mi evaluación, ¿sí? Pueda medir a todos de manera precisa y de manera confiable, ¿sí? Hay otro segundo principio, ¿sí? Que es la equidad, es decir, la evaluación debe ser igual para todos. A diferencia, obviamente, que usemos una evaluación diferente para algún estudiante que tenga necesidad especial, una necesidad específica, entonces ahí yo utilizaré una evaluación diferenciada, pero tiene que ser para todos igual, ¿sí? No es que me cae bien este estudiante, es chévere, es responsable, a él así suave, suave, no, a todos por igual, ¿sí? Autenticidad, bueno, pues que mis estudiantes puedan aplicar todos los conocimientos, ¿sí? Todos los conocimientos. Es importante, ¿sí? Que se pueda aplicar esto, ¿sí? Y el poder retroalimentar también es importante, ¿sí? También es importante. Y hay diferentes principios de integralidad, principio de continuidad, es decir, que la evaluación sea un proceso continuo, ¿sí? No un auto aislado ahí que, ay, solo porque tengo que sacar notas tengo que aplicar, no, sino que me va a permitir a mí tener una visión más amplia de lo que se debe hacer, de cómo se debe trabajar, de cómo voy a ir evaluando, de qué tengo que ir mejorando, ¿sí? Ahí están cada uno de esos principios. Evaluar con principios no solo es una exigencia académica, ¿sí? Porque a veces por cumplir evaluamos, ¿sí? Porque necesito notas, no, sino que es un compromiso ético con el aprendizaje del estudiante. Cerciorarme y asegurarme que yo estoy haciendo un buen trabajo y que mi estudiante está aprendiendo, que mi estudiante está adquiriendo el contenido que yo estoy explicando, que mi estudiante, ¿sí? Que yo estoy cumpliendo el objetivo que al inicio me planteé, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo un buen proceso y estoy cumpliendo los principios, ¿sí? De evaluación efectiva.
aquí venía algo que alguien me preguntó, que decíamos, bueno, pues, ¿y la retroalimentación? ¿Sí? Porque la evaluación me permite retroalimentar, me permite reforzar esos contenidos, ¿sí? Eso es muy importante en el proceso de evaluar. Sino, ¿qué sentido tendría hacer la evaluación? ¿Solo obtener una nota? ¿Solo llenar casilleros? ¿Sí? ¿De verdad solo eso me permite hacer la evaluación? No. A la final, el proceso que me permite evaluar a mí es aquel que al final me permite visualizar qué mejoro, tanto para mí como docente, porque para mí también es una retroalimentación, ver en qué estoy fallando, qué método puedo cambiar, cómo puedo aplicar, ¿sí? Y en mi estudiante para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Para yo decir, bueno, pues sí, hay errores que se identifican en la evaluación, entonces, ¿cómo puedo mejorar? ¿Sí? Ahí voy viendo. Sin retroalimentación, la evaluación queda incompleta. Es como que si algo más que hice, ¿sí? El proceso de evaluación, ¿sí? Viene, bueno, pues la explicación, la evaluación y retroalimentación. Si yo no hice retroalimentación, la evaluación queda incompleta, ¿ok? Entonces, siempre es importante retroalimentar. Y usted dice, pero bueno, pues ¿y cuando hago también, cómo más puedo hacer retroalimentación? ¿Tengo que volver a dar la clase? No necesariamente. ¿Sí? ¿Qué hago con la evaluación? Muy bien, a ver, vamos a hacer la corrección y la corrección lo hacen en conjunto y ahí voy retroalimentando. Primera pregunta decía, ¿qué son, no sé, los animales salvajes? Me invento. A ver, ¿quién puso esto? Profe, yo puse esto. Muy bien, la respuesta está bien. Profe, yo puse esto. Muy bien. En matemáticas, a ver, primer ejercicio era sobre factoreo. ¿Cómo se resolvía el primer caso? No sé qué. Entonces van haciendo, ahí estoy retroalimentando. Entonces ahí va, ay, cierto que era así, profe, me olvidé de ese paso. Ah, yo tenía que haber hecho así. Ahí estoy retroalimentando. ¿Sí? Ahí en ese proceso estoy porque se supone que en la prueba, ¿sí? Puse contenidos específicos de lo que hemos revisado, ¿ok? Recuerde, yo evalúo solo lo que se revisó en clase, porque suelen haber comentarios, es que el profe puso una pregunta que nunca nos explicó, nunca nos dijo en clase esa pregunta y puso ahí y nadie sabía y todos sacamos mal. No, los contenidos deben ser solo los que se visualizaron, solo los que se revisaron en clase, ¿sí? Y cuando hago la corrección en conjunto con todos, estoy haciendo el proceso de retroalimentación. Ahí estoy retroalimentando todo el proceso, ¿sí? A la final, la retroalimentación también fortalece la motivación, ¿sí? Porque reconoce el esfuerzo de cada estudiante, porque genera confianza en mi estudiante. La retroalimentación no debe humillar a mi estudiante ni desmotivar. Al contrario, debe incentivarlo a ir mejorando, ¿sí? A ir mejorando, ¿ok? Recuerdo que yo tenía en el colegio, eran un profesor, éramos 45 estudiantes en el colegio, en la clase. Y el profesor siempre entregaba las notas, ¿sí? Desde la nota más alta hasta la nota más baja. Entonces uno ya se desmotivaba porque si no escuchaba su nombre entre las 10 primeras decía, chuta, ¿cómo me fue en el examen? Fatal. Entregaba la primera 10, la segunda 10, la tercera 9, iba 8, ¿sí? La número 20 ya tenía 6 punto algo, la número 30 ya tenía 5, la número 35 ya tenía 4, entonces uno no escuchaba su nombre y decía, oh, me fue fatal. ¿Sí? Saqué 2, ¿ok? Entonces,
son cosas que a la final no dice, nos desmotiva. Entonces hay que buscar estrategias y métodos, bueno, pues de en lugar de irles desmotivando, bueno, pues qué puedo hacer para que generen confianza, para que mejoren, para que pueda yo ayudarles. Entonces ahí viene y me orienta a mí como docente en la parte de la retroalimentación. Ajusto estrategias, replanteo mis contenidos, mejoro las metodologías. ¿Sí? Ahí voy realizando el proceso. Entonces ahí yo voy motivando y no desmotivando a mis estudiantes. ¿Sí? Un ejemplo de retroalimentación inadecuada, porque solemos caer en este error, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando están haciendo alguna actividad en clase, suele pasar más en matemáticas en los ejercicios, pero en otras materias también. Cuando se les pide, no sé, haga un organizador gráfico, trabaje de esta forma, etcétera, haga un proyecto, etcétera. Profe, ¿puede venir a ver si el ejercicio que estoy haciendo está bien porque ya acabé? Usted se para al lado, no, está mal, revise. Pero, profe, ¿en qué estoy mal? Usted vea, tiene que ver el error. ¿Dónde está la retroalimentación? ¿En qué momento le ayudé? No le dije nada más que está mal, revise. Y ya. A ver quién terminó la actividad. Yo, profe, a ver, venga, califico. No, este ejercicio está mal, vaya a revisar. No, este ejercicio está mal, vaya a revisar. ¿Y dónde está la retroalimentación? Una retroalimentación adecuada es el análisis que yo hago. Mira, Juanito, mira, céntrate en este proceso. Aquí pusiste mal un signo. ¿Qué signo crees que es? Ah, profe, ahí tenía que poner más y no menos. Muy bien. Ahí estoy retroalimentando, Juanito, acuérdate que el proceso se hace de esta forma. Ah, ya, profe, ya, ya. No me diga más, ya voy a hacer. Ahí estoy retroalimentando bien. Pasa que cuando tenemos cantidad de estudiantes, hacemos eso, solemos decir, no está mal, vaya, revise, no sigue mal, viene acá, no sigue mal, pero profe, ¿en qué estoy mal? Vaya, revise. ¿Pero qué le dije? Nada, ¿sí? Vaya, revise y ya. Entonces tengo que hacer un proceso adecuado de retroalimentación. De esa forma, ¿sí? Mi estudiante se va a motivar, ¿ok? La retroalimentación es el puente entre lo que el estudiante sabe y lo que puede mejorar, ¿sí? Sin ella no hay aprendizaje verdadero. Sin retroalimentación no hemos hecho absolutamente nada, ¿sí? Aquí viene los errores comunes en la evaluación del aprendizaje, cuando ponemos una ponderación equivocada, cuando no sabemos qué nota ponerles, en base a qué ponerles la nota, ¿sí? Enfocarnos en la memorización, ¿sí? No es una captación de contenido, no caigamos en ese error, ¿ok? Enseñemos a nuestros estudiantes a analizar, ¿sí? A tener un pensamiento crítico y no solo a memorizar. Y ya hablamos de la retroalimentación, que es importante en el proceso, ¿sí? Entonces, es una, em, la evaluación es importante, ¿sí? Sí, es importante. Yo no puedo trabajar un contenido y y no evaluar, ¿sí? Y no evaluar, no puedo hacer eso. Todo contenido, ¿sí? Debe ser evaluado. Ya sabe que, pero es que tengo que hacer una prueba cada tema. No, ya sabemos que evaluar puede ser una tarea, un deber, una exposición, un trabajo en clase, la participación, una evaluación oral, una serie de preguntas, pero no puedo dejar sin evaluar. La evaluación del aprendizaje constituye un proceso muy importante en la educación, ¿sí? Porque nos permite valorar los resultados obtenidos de todos los estudiantes, ¿sí? Cuando la evaluación se fundamenta en los principios, como los que vimos, validez, equidad, continuidad, etcétera, se convierte en una herramienta muy justa para cumplir los objetivos, ¿sí? Y asimismo, la aplicación, ¿sí? Se convierte en una herramienta importante si aplicamos correctamente la evaluación que nos va a permitir tener una visión más integral y justa de cada uno de los contenidos que hemos visualizado con nuestros estudiantes, ¿sí? A la final, una evaluación bien planificada, ¿sí? No solo califica, sino que acompaña el proceso y transforma el aprendizaje y nos ayuda a contribuir de forma integral a nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces,
Importante, no podemos saltarnos esta parte, ¿sí? Preguntas, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta aquí, Profe, ¿alguna duda? una pregunta, profe. Diga, pregunte. Buenos días, compañeros, profe. Mi pregunta es, no sé si explico, pero disculpe, no puede entender esto, ¿sí? ¿Qué nomás califico en momento de evaluación oral y en escrita, igual en grupo? ¿Qué nomás? O sea, ¿cuáles son? Tengo que ver eso, tengo que tomar en cuenta. ¿Cómo califica? Dice, la evaluación oral. Sí, 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 ¿qué nomás? Ya, a ver, Igual, o sea, en oral, en escrita, en grupo. ¿Qué nomás tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? O sea, no sé si me ya, a entiende. ver, más o menos, a ver. Cuando usted hace una evaluación oral o una evaluación escrita, debe saber en qué momento usted realiza la evaluación y para qué le va a servir. Por ejemplo, yo aplicaría una evaluación oral al finalizar un tema, ¿sí? Supongamos ahorita estoy dando una clase, ¿sí? La clase de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo a preguntar, bueno, pues a ver, ¿quién de ustedes me puede dar un ejemplo de un tipo de evaluación que se aplica en el proceso educativo? Entonces, uno enciende su micrófono y dice, profe, la evaluación sumativa. Y digo, muy bien, ¿cuándo se aplica la evaluación sumativa? Ah, se aplica al final de un periodo, ¿ya? Estoy comprobando a través de evaluación oral, ¿sí? Si me entendieron lo que expliqué o no. ¿Tiene necesariamente una nota? No, ¿sí? No tiene necesariamente una nota. ¿Ok? Porque sé que si es una evaluación oral, ¿sí? Pueda que uno o dos participen y el resto se quede en silencio. ¿Me va a permitir visualizar o tener una visión amplia de que todos entendieron? No. Simplemente estoy tratando de que, bueno, pues incentivarles a que participen, incentivarles a que, bueno, pues se sientan en confianza, ¿sí? Pero tiene una nota como tal, no. ¿Cuándo tiene una nota? La evaluación oral, por lo general, no. Y cuando digo, pero es que yo quisiera ponerles una nota, muy bien. Al finalizar, cuando hay rubros en cada, ya igual depende cómo trabaje, hay un casillero que dice participación en clase, ¿sí? Entonces, ahí viene la motivación. ¿Cómo les motivo? Muy bien. Cada que yo haga una pregunta, si usted al finalizar de la clase ya sabe que yo hago preguntas, va a tener un punto y esos puntos se van a ir sumando para el final. Ahí estoy motivando, estoy mezclando cosas importantes para que mis estudiantes se motiven y vayan participando, ¿sí? ¿Necesariamente tiene una nota? En ese instante, no. Al final, sí. La evaluación escrita es diferente, ¿ok? Por lo general, la evaluación escrita va a ser sobre 10, si es una sumativa o si es una formativa, etcétera, ¿sí? Entonces, voy a poner 5 preguntas. Cada pregunta va a valer 2 puntos. Voy a poner 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. ¿Sí? Voy a poner 8 preguntas porque hay una pregunta que vale 2 o 3 puntos. Ya depende mucho de cómo, del tema y cómo usted vaya a ir evaluando cada una de las preguntas que usted va poniendo. ¿Sí? No es una camisa de fuerza que una evaluación todas tengan un punto, todas valgan 2 puntos. No. Depende mucho la complejidad de la pregunta para que usted pondere cuánto va a costar esa pregunta. Ah, bueno, yo puedo poner una sola pregunta. Claro que sí, que vale 10 puntos. Sí, haga un ensayo sobre un tema. Esa es la pregunta. Usted puede hacerlo, ¿sí? Depende mucho del contenido que usted ve en clase con los estudiantes para poder evaluar si comprendieron o no. ¿Listo? Ahí más o menos creo que le respondí. Sí, pero Listo. Eddie también tiene una pregunta. Sí, en corto voy a preguntar para ganar el tiempo. Quería preguntar, o sea, como dijo el compañero, sobre o sea, digamos así, un estudiante se presenta o expone y en ello también hay, tal vez yo he visto en unos eventos que los jurados calificadores califican más o menos similar a eso, también es un estudiante. Por ejemplo, yo lo que tengo entendido, un estudiante que participe
o exponga sobre su presentación, la vocación y, como digo, la participación y algo más. Entonces yo creo que esos son partes de la presentación y donde hay que calificar a un estudiante. Eso nomás quería preguntar. Ajá. Cuando se hace una exposición, como les decía antes, tal vez una exposición, una participación frente a un público, etcétera, ¿qué utilizo yo? La rúbrica. Cuando hago proyectos, utilizo para calificar una rúbrica, ¿sí? La rúbrica, ¿sí? Es el formato en donde está especificado. Déjeme ver si encuentro una para mostrarle. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Sí? Muy bien, en una exposición oral, ¿sí? Yo puedo evaluar, déjenme ver, creo que aquí tengo un- una rúbrica, ¿sí? Yo tengo que evaluar, ¿sí? ¿Qué es, cómo yo voy a em, evaluar? Déjenme ver, déjenme buscar aquí, ya, aquí está. A ver, les voy a mostrar. Este es un ejemplo, ¿sí? Para cuando hacen una exposición oral, ¿sí? Algo sencillo. Aquí. Observa. No, esta no es. Espérenme, espérenme, esta no es. Esta. Esta es una rúbrica, ¿sí? Esto es una planificación para una exposición. El tema, el curso, los integrantes, la fecha, los objetivos, etcétera. ¿Cómo planifica mi estudiante la exposición que tiene que hacer? Selecciona el tema, investiga, prepara materiales y al final la evaluación. Esta rúbrica es para mí, ¿sí? ¿Cómo yo voy a evaluar? Ah, bueno, 4 puntos. Si el contenido presenta información precisa, completa y bien organizada. Si la información estuvo incompleta y con muchos errores, tiene 1 punto. Si hizo más o menos, tiene algunos errores, 2 puntos. Organización. Si la organización sigue una secuencia lógica y clara, tiene 4 puntos. Pero si la exposición es difícil de seguir, no hay organización, dice cualquier cosa, 1 punto. Califico presentación oral. Si habla claramente con un buen lenguaje corporal, tiene 4 puntos, pero si no tiene un buen tono de voz, no tiene un buen lenguaje corporal, se mueve mucho, tartamudea, etcétera, 1 punto. ¿Sí? Materiales visuales, tiempo y trabajo en equipo. Entonces, aquí esta rúbrica me permite saber cómo calificar a mi estudiante. Si tienes todo bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, tiene 20 puntos, ¿sí? Sobre 20 es la calificación. Entonces, esta rúbrica de aquí le va a ayudar mucho para saber cómo usted puede evaluar, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo usted va a poder evaluar, ¿sí? La rúbrica en caso de exposiciones orales. ¿Ok? Entonces siempre esté respaldado de rúbricas importantes y de cómo usted va a calificar y que eso sus estudiantes sepan. Siempre comunicarles cuál va a ser la forma de evaluar. Eso es muy importante en este proceso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, inquietud? Entendido, gracias. Hola, ¿Listo? buenos días, licenciada. Buenos Yo tengo días. una duda. Dígame, Ángel. De acuerdo al cronograma de inicio, el Ujú, cronograma académico, en el segundo ciclo empieza desde el 5 de enero hasta el 20 de marzo. Ya. En todo ujú. el ciclo tenemos las evaluaciones sumativas y formativas. Las sumativas serían las que aplicaríamos al final del periodo y las formativas durante el periodo escolar. Y La estas sumativa. evaluaciones formativas, Ujú. ¿Sí? ya, y las evaluaciones formativas, estas se van a llevar dentro del cronograma, o sea, ¿cómo serían? En No. eso nomás estoy con unas Ah, ya. dudas. Muy bien, ya. Por lo general, el